Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro curso de PHP 8 Fundamentos. Pues somos Juan Pajic Bootcamp. Somos un bootcamp de tecnología. Desarrollamos cursos, seminarios, capacitaciones. Tenemos esta beca que es sin ningún costo para que tú puedas aprender los fundamentos de PHP. Buenos días, Oscar. Bienvenidos a todos aquellos que están en Zoom y a los que están en Facebook y a los que ven después el video también en YouTube, a todos nuestros suscriptores del canal. Muy buenos días a cada uno de ustedes por nombre. Buenos días, Julio. A cada uno por nombre los saludo y el día de hoy vamos a tener algo bien interesante a trabajar, ¿sí? Veremos dos temas que creo que ya van a empezar a darle una mayor forma a nuestro código en PHP y que tú puedas empezar a ver cómo puedes realmente tener ya ese acercamiento a la programación, tanto del front como del back-end, que PHP puede permitir también, ¿verdad? Entonces, arranquemos el día de hoy. Bueno, miren pues, el día de hoy vamos a trabajar prácticamente con lo que es las cadenas. Yo sé que vimos un poquito de ellas mientras estábamos trabajando en las clases anteriores. Fuimos haciendo uso de ellas, fuimos manejándolas, pero a la vez también fuimos solo utilizándolas muy superficialmente. Hoy vamos a desarrollar un breve estudio con ellas y qué son las cosas que podemos hacer. Las cadenas pues son llamadas los strings que normalmente también nosotros conocemos, ¿sí? Y estos strings básicamente podemos empezar a definirlos en PHP de la forma en que lo hemos venido haciendo, ¿sí? Una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres prácticamente que se utiliza para representar texto. O sea, son caracteres unidos, los cuales a nosotros pues nos dan palabras, nos dan frases, ¿sí? Y que nosotros encerramos directamente entre comillas simples o dobles. PHP puede funcionar con ambas sintaxis. Entonces nosotros colocamos estas cadenas dentro de strings, pues, ¿verdad? Dentro de las comillas. Normalmente en el mundo de la programación los vamos a conocer como strings. Y la forma en que normalmente las definimos, bueno, pues primero vamos a arrancar nuestro servidor PHP, ¿verdad? Porque si no, pues nada nos va a funcionar. Bueno, no es nuestro servidor PHP, pues, ¿verdad? Pero entendemos para aquellos que están iniciándose en el mundo de la programación. Encendemos nuestro servidor virtual, pues, ¿verdad? Sí. Entonces vamos nuevamente a nuestro lenguaje, a nuestro Visual Studio Code. Déjenme, estoy ubicándolo. Creo que no lo había abierto, perdonen. Y entonces vamos a iniciar nuestro editor favorito, el que a ti más te guste, el que tú estés utilizando. Eso no es problema para nosotros. Tú arranca con el que a ti más te parezca en uso. Aquí está. Cargamos nuestro Visual Studio Code y vamos a ir a cargar nuestra carpeta. Sabemos que eso está situado en el disco duro C dentro de el folder de Xampp y en htdocs y en nuestro folder de trabajo. Ok, entonces ya que ya tenemos cargado nuestro Visual Studio Code, vamos directamente también a decirle nosotros acá, ya con nuestros archivos cargados, pues le vamos a ir a decir directamente, perdón, que solo estoy viendo que me salgan los comentarios. Ok, bueno. Entonces ahora ya que ya tenemos cargado nuestro Visual Studio Code, vamos a crear el folder del nuevo día, pero no lo quiero ahí.
08, nuestro día de hoy. Ya miren como si nada, ya llevamos 8 días prácticamente, ¿verdad? 08 día 01.php. Y aquí ya tenemos nuestro archivo para poder comenzar a trabajar. Y estábamos hablando entonces de cómo nosotros creamos las cadenas. Yo sé que ya son variables que hemos estado utilizando y ustedes me dirán, pero es que Juan, para eso ya lo hemos manejado. Claro, ya lo hemos usado, pero hoy vamos a ver nosotros también mucho trabajo con las cadenas. Las cadenas realmente tienen un gran potencial, ¿sí? Tienen un gran potencial. Nosotros nos vamos a dar cuenta ahorita en su uso. ¿Y nosotros cómo las vamos a definir? Lo primero que vamos a hacer pues, es crear nuestro archivo script PHP. Y aquí ya tenemos nuestro script PHP, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Pues estamos trabajando ahora con cadenas y su manejo. Las cadenas son parte clave, ¿sí? Parte clave de toda la operación. Y bueno, ¿y por qué tenemos que aprender a manejarlas? Pues tenemos que aprender a manejarlas porque cuando tú recibas información de los formularios de bases de datos, vas a tener que estar manipulando muchas veces esos resultados que estás trayendo, ¿sí? Y esos resultados a veces pueden traer hasta errores. Y, y al traer errores, lo que hacen es que directamente también a nosotros nos afecten cuando esa información viene y nosotros tenemos que trabajarla. Entonces, definimos una variable cadena 1 y le vamos a decir que es hola mundo. Y esa es una variable de tipo string. Podemos crear otra también, cadena 2, y esta que diga pues ya algo más complejo. Es un ejemplo de cadena. Y esta es la forma en que PHP está reconociendo las cadenas dentro del script. Entonces, es que eso ya lo usábamos, sí, ya lo usábamos, solo lo estamos definiendo para que tú sepas realmente cómo PHP las maneja, cómo PHP las reconoce. Lógicamente, si nosotros ejecutamos ese archivo, no vamos a ver nada, ¿sí? Porque no estamos imprimiendo su salida. En PHP, las cadenas son un tipo de datos que se manipulan con diferentes funciones. Y a continuación veremos algunas de las funciones más comunes para manipular cadenas en PHP. Se dirán, pero es que ya vimos unas. Sí, vimos unas cuando estábamos viendo las funciones. Pero hoy solo les vamos a dar un breve repaso a esas que ya vimos. Pero tenemos que aprenderlas a memorizar. Claro que vienen mucho más nuevas. O sea, solo estoy recordando un par que se usaron dentro de los códigos. Una de ellas es el obtener la longitud de una cadena. Miren, y esto es muy importante. Por eso les vamos a ir hablando de una como utilización, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a veces puedo tener contraseñas, casillas o nombres de usuarios, o puedo tener en los formularios una cierta cantidad de caracteres, y yo debería de poderle decir al usuario, mira, ingresaste 5 caracteres de más, o la contraseña debe tener 12 caracteres y pusiste 20. Entonces, yo tengo que explicarle al usuario qué está haciendo, ¿sí? Tengo que explicarle al usuario. Y para ello, entonces, la función strlen nos permite obtener la longitud de una cadena. Entonces, nosotros podemos aplicarlo para poder conocer la longitud de una cadena, ¿sí? Y la longitud de una cadena, entonces, yo la puedo visualizar de la siguiente manera. Miren, pues, le vamos a decir uso de strlen, ¿verdad? Que es la que maneja. Entonces, prácticamente, este sería nuestro ejercicio número 2. Ya están cerca de empezar sus veranos. Pues aquí en Guatemala, si comienza el verano a partir de hoy casi que oficial, ¿verdad? Pero todavía tenemos 3 días de trabajo. Y de ahí a partir del miércoles santo es oficial el feriado. Miren, pues,
Vamos a crear la variable cadena. Le vamos a decir mi curso de PHP 8, ¿verdad? ¿Sí? Voy a crear una variable que se llame longitud y le voy a decir strlen. Estamos haciendo los métodos fáciles. Cadena. Miren, le digo cadena, ¿sí? Y le voy a decir eco longitud. ¿Ok? De una vez nuestro salto de línea para la siguiente fase. Entonces aquí nosotros ya le estamos diciendo a PHP, mira, cuéntame cuántos caracteres tiene la variable cadena, ¿sí? Vamos a ir a ejecutarlo. Vamos a nuestro navegador, colocamos nuestro localhost, ya encendido nuestro SWAMP, el día 8, nuestro archivo número 8, y vemos, el ejercicio 1 no presentó nada. El ejercicio 2 ya nos dice 17. Este ya lo habíamos medio platicado. ¿Por qué contó 17? Porque cuenta directamente desde el 0. Pero aquí no está contando el 0, la posición, está contando los elementos. Entonces tenemos prácticamente nosotros que podemos contarlos de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el espacio en blanco, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elementos de caracteres. Entonces ese TRL nos pudo ir a traer cuánto medía. Entonces imagínate que tú estás haciendo aquí una requerimiento de una contraseña y entonces tú dices, bueno, yo voy a esclarecer que sea una contraseña de 15. Prácticamente tú le tendrías que ir a decir al usuario, mira, la contraseña es de 15 y tú has ingresado 17. Necesito que recortes 2 caracteres, ¿verdad? Entonces, uno podría guiar a ese tipo de dirección dentro de nuestro programa. Miren, es bien importante esto que les estoy hablando, porque a veces nosotros no damos dirección en los programas. Yo he recibido tareas, veo ejercicios, y no solo porque ustedes estén comenzando, veo también de otros programadores ya experimentados que no le dicen nada al usuario. O sea, pones tú un readline o haces un formulario, solo pones la casilla y como que el usuario tiene que ser mago o adivino para saber qué hay que poner, ¿me entiendes? Y todavía después, cuando los usuarios en una empresa están usando tu solución y te llaman a tu extensión y te dicen, mire ingeniero, fíjese que no sé qué, fíjese que puse aquí un 25, pero dice que hay que poner un carácter y hasta uno se enoja. Es que usted no entiende, ahí va, pero si ni siquiera le pusimos al usuario que debe de ingresar, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los encargados de guiar en un buen funcionamiento nuestros programas. Entonces, debemos realmente estar manejando este tipo de información muy, muy bien nosotros. Entonces, este STRLN, pues, nos puede servir para crear este tipo de soluciones. Con eso ustedes pueden prácticamente, buenos días Johnny, con esto ustedes prácticamente pueden reforzar esos conteos de palabras que necesiten estar viendo. ¿Sí? Bueno, veamos este. Concatenar cadenas. Yo sé que este operador del punto ya lo hemos utilizado. Ustedes lo han visto que lo hemos puesto en mucho de nuestro código, pero quiere decir que estoy concatenando cadenas. Entonces el punto me ayuda a concatenar cadenas, ¿sí? Y entonces hagamos un ejemplo del uso del punto, ¿sí? Entonces, el uso del punto nos va a decir lo siguiente. Concatenar cadenas con el uso del punto, ¿verdad? Eco, ejercicio número 2, BR, ¿sí? Perdón.
Y entonces vamos a decirle, miren, pues vamos a decirle cadena 3 y le vamos a decir aquí, hola. Cadena 4 le vamos a decir mundo. Cadena 5 le vamos a decir cadena 3 punto, miren, cadena 4, ¿sí? Eco, cadena 5, ¿sí? Y entonces tenemos nuestro, una vez, y aquí prácticamente vemos la utilización del punto, ¿sí? Vemos la utilización del punto y el punto nos, era ejemplo número 3, ¿verdad? Perdón, lo vamos a corregir. El 2 era ese. Este ya es ejemplo 3. Y volvamos a limpiar pantalla. Miren, hola mundo sale concatenado. Entonces prácticamente nosotros podemos darnos cuenta del uso que está teniendo directamente también la concatenación. Entonces podemos concatenar con el operador del punto. Y este es bastante funcional para poder estar trabajando. ¿Sí? Muchas veces vamos a estar necesitando concatenar. Ahora, ¿cómo corregiríamos para que no saliera pegado? Pues entonces ya nosotros tendríamos que hacer uso de nuestro razonamiento lógico. Una de dos. Separo aquí o separo en el inicio. Uno de los dos yo podría hacer para que ya en las concatenaciones las palabras no me salgan pegadas. Entonces tendríamos nosotros que elegir, pues, ¿verdad? O elijo directamente un espacio en el final de la primera palabra o un comienzo de espacio vacío en el comienzo de la palabra. Esto ya dependerá mucho del proceso en el que yo quiera estarlo trabajando. ¿Sí? El punto ya lo habíamos venido utilizando bastante nosotros. Veamos esto que dice acá también. Miren, dice, concatenar cadenas. ¿Sí? Seguimos. También puedes utilizar la función concat para concatenar varias cadenas en una sola línea de código. Desde la versión 7.4 a la 8 fue eliminada. Entonces dicen ustedes, ¿y por qué no la va a enseñar? ¿Sí? Si ya no está funcionando. Ya no está funcionando, pero puede ser que muchas veces tú vayas a ir a un servidor todavía con una versión del 7.4 para atrás y vayas a encontrar el uso de la función concat. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué está haciendo, verdad? Entonces, esa función concat puede realmente hacer concatenaciones también. Entonces, debemos aprender. Hablamos que el curso era de PHP 8, pero hemos ido diciendo que vamos a ir viendo las variantes que pueden ir habiendo también, pues, ¿verdad? Entonces, concatenar, función. ¿Quiénes están usando una versión todavía del 7 en sus servidores? Ahora, les voy a comentar algo acá. Voy a hacer un paréntesis previamente. Uno tiene que tener prácticamente esta situación controlada, porque miren, pues ustedes miran, pues que estamos aprendiendo la 8. Sí, estamos aprendiendo la 8, pero muchos servidores web pueden estar variando en ese sentido, ¿sí? Y en ese sentido nosotros podríamos ir a decir lo siguiente. Miren, pues uno podría ver que los servidores ya web, porque ahorita nosotros porque descargamos PHP 8, instalamos el SWAMP, ¿verdad? Y con el SWAMP prácticamente nosotros hicimos lo que estamos creando, pero no funciona así en la vida real, ¿sí? En la vida real cambia. Y en la vida real los servidores van a tener directamente versiones de PHP.
y ya dependerá de las versiones que tú tengas cargadas en tu máquina. Bueno, no en tu máquina, sino en tu servidor web. Mira, pues, este es un servidor web que les enseñaba a ustedes la vez pasada. Ahí tengo varios que ya empezaron a adquirir sus hostings del patrocinador y ha sido bastante funcional porque aquí tú ya no necesitas ejecutar el SWAMP, sino que vas a ir subiendo directamente en el servidor, vas a ir subiendo tú tus versiones prácticamente de tus archivos. Pero lo que te quiero enseñar es lo siguiente, mira, pues tú vas a tener el siguiente detalle. Tú vas a poder ir a ver acá que tú puedes ver acá prácticamente configuración PHP. Y en la configuración PHP, mira, muchas veces te vas a topar con que tienes ya ciertos desarrollos en tus sitios o en tus servidores web que tú ya no puedes prácticamente también solamente decir yo ya solo trabajo con PHP 8, pues, ¿verdad? Porque tú no podrías decir únicamente que ya trabajas con PHP 8, porque podría ser que en un momento dado hicieras colapsar el otro montón de cositas que tú estás trabajando. Entonces uno aquí puede elegir la versión del PHP que quiere trabajar, mira, ¿sí? Uno puede venir y decirle, bueno, deseo de tal versión de PHP, ¿sí? Y yo puedo venir y decirle, bueno, quiero trabajar con la versión 8, cambio, miren, actualmente decía con cuál tenía, estoy cambiando mi servidor web directamente y él ya ahorita cambia a la 8. Entonces, yo ya puedo hacer uso de PHP 8 dentro de mi servidor web. Aquí estoy trabajando con mi servidor web directo, ¿verdad? No tengo que usar un swamp, no tengo que usar nada de eso, ¿verdad? Yo ya puedo ir directamente entonces a lo que es mis herramientas de administración de archivos y puedo ir directamente a mi public HTML, que es como lo que hacemos en el HDocs. Y aquí yo podría ir prácticamente a los folders que yo fuera a ir creando. Miren, ¿sí? Entonces yo le puedo decir aquí que puedo ver un archivo PHP, miren, y lo puedo trabajar aquí directamente, ¿sí? Y yo lo puedo trabajar aquí y lo puedo ver en mi servidor web directo. Entonces, sí es importante que aprendamos las funciones que podemos llegar a encontrar en otros servidores. Sí, yo sé que estamos hablando de tecnología nueva, de PHP 8, pero tú te vas a ir a topar como te acabo de enseñar, te vas a ir a topar con servidores que puede ser que el caso sea este y todavía esté aquí, digamos, mira, en 7, pues, ¿verdad? ¿Sí? O 7.4, que era lo que estábamos hablando, que a raíz de ahí vinieron esos cambios. O imagínate que estás en un servidor con 7.2, mira. Y hay algo bien importante, esto que yo estoy haciendo aquí no se hace. Máxime si ya hay desarrollos creados en el servidor web. Esto no se hace, o sea, yo estoy aquí cambiándome esto como que me estuviera cambiando de playera, ¿verdad? Pero no es eso prácticamente, sino que aquí yo estoy diciendo, ahora pongo la 7.2, ahora me pongo la 8. No, aquí yo podría afectar un montón de cosas que hubieran en el desarrollo de nuestro servidor web, pues, ¿verdad? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Al hacer estos cambios, quiere decir que yo ya tuve que ir a haber ido a migrar esas instrucciones que ya no van a funcionar, ¿sí? Por eso les hablo de todo esto. Por eso les confirmo cómo está funcionando realmente un servidor web. Miren, ¿sí? Y así es como funciona en la vida real, realmente un servidor web, ¿sí? Bueno, entonces, realicemos la función de concatenar con concat, ¿sí? Conozcamos concat y le vamos a decir echo, ejercicio número 4. Es muy bonito trabajar directamente ya en un servidor web, ¿sí? La verdad que sí, porque uno ya no tiene que estar yendo a encender un swamp, no tiene que estar entrando a un localhost, sino que directamente nosotros podemos estar viendo en nuestra solución en nuestro código directo, pues, ¿verdad? Entonces, eso sí los motivo a que traten
de ver cómo pueden hacer uso directamente de un servidor web. ¿Sí? A ver, pues, le vamos a decir cadena 6 y le vamos a decir es igual a concat. Miren, uso la función, le digo hola, concatena lo que esté adentro, mundo, coma, y su forma de aquí, ¿verdad? Yo le digo eco, cadena 6, punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, ya mi editor, ya mi editor está prácticamente dándose cuenta que hay un error, ¿sí? Ya mi editor reconoció el error automáticamente. ¿Cuál es este error? Que como él ya reconoció la versión de PHP que hay en mi sistema está reconociendo que yo tengo una 8, o sea, una arriba de la 8, o sea, 8.2, 8.1, lo que sea, pero él ya reconoció que yo estoy trabajando con una versión 8 dentro de mi servidor. Entonces ya me la marca con un error, miren. Pero como yo soy necio, la voy a grabar. Voy a ir a mi navegador. Vamos a cerrar esto. Regresamos a nuestra página y la actualizamos. Y miren, estoy haciendo el llamado de una función undefined. O sea, realmente ya no existe, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es parte importante de lo que nosotros tenemos prácticamente que tener cuidado. Quiere decir que ya en la versión del 8 ya no es funcional, ¿sí? Ya no es funcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya no nos sirve aquí, la vamos a documentar, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo tendríamos que hacer entonces si estamos usando una versión de PHP superior a las 7.4? Entonces, cadena 7 y dice que el operador ahora es el punto, ¿verdad? Entonces yo lo podría crear de la misma manera que lo tengo arriba, solo que con el uso del punto, ¿verdad? Eco, cadena 7, punto y com, ¿sí? Eco, PR, y ahí ahora sí podríamos ir a ver nuestra salida, actualizamos y dice, hola mundo, puse, ¿verdad? Ustedes? Ok, hola mundo, ¿sí? Y aquí tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, yo no los quiero pegados, pues yo mismo los despego, pues, ¿verdad? Entonces, hola mundo. Vimos que concat no nos está sirviendo a nosotros en PHP 8 y dice la teoría que concat ya no funciona desde la 7.4. Pero si tuviéramos un servidor con 7.4 para abajo, concat lo vamos a encontrar muchas veces porque era la forma en que se concatenaba, pues. ¿Sí? ¿Quedó en claro ese punto? Buenos días, Mario. Bienvenido. Eso es bien importante que sepamos manejarlo. Ahora, normalmente nos vamos a topar mucho nosotros con que queremos convertir cadenas de mayúsculas a minúsculas. Y esto es importante porque nosotros podemos tener esa transformación de datos. Digamos que tú le preguntas al usuario si desea continuar, si desea salir, y normalmente te escribe S o te escribe N o te escribe no, sí, y te lo pone en mayúsculas, te lo pone en minúsculas. El usuario escribe como se encuentra en el teclado en el momento. Y eso tenemos nosotros que aprenderlo, ¿verdad? En cadena 7 me están indicando que no puse un BR. En cadena 7 puedes poner eco cadena 7 BR. Ah, sí, yo sé que le puedo añadir el BR ahí en el final con la coma como lo hemos venido haciendo.
Sí, sí. Se puede en el final de la línea, se puede poner BR como comenta John, o sea, se puede hacer esto también, aquí, BR y también funciona, pues, ¿verdad? Sí. Y ahorramos una palabrita de eco, ¿verdad? Yo lo hago para separar los ejemplos también de una vez. Entonces, cuando hablamos de mayúsculas o minúsculas, es bien importante que nosotros podamos convertirlas. Como les digo, el usuario escribe como el teclado se encuentre ustedes. Es que los usuarios son especiales ustedes, pero esos son los que nos dan de comer, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a los usuarios. Y los usuarios son desordenados ustedes. Pues, sí, nosotros como programadores a veces también, ¿verdad? Entonces, tenemos que poder aprender a convertir. Y PHP también nos permite realmente la conversión, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos realmente convertir. Claro, eso que dice Mario es importante. Por eso es que estamos aprendiendo a manipular las cadenas. Mario comenta en Facebook, y solo la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Sí, a veces puede que el usuario haya escrito su nombre en minúsculas y no queremos convertir toda la cadena en mayúsculas, solo la primera letra. Ahorita que sigamos viendo cómo nosotros podemos manipular las cadenas, vamos a conocer que podemos ir a una posición específica de la cadena, sacar ese carácter, hacerle una conversión y realmente cambiarlo a que ya esté correctamente. Y tal vez en un despliegue de información, el usuario puso Mario con minúsculas y cuando nosotros le digamos bienvenido Mario, salga con mayúsculas su nombre, pues verdad, o sea, solo su primera letra. Eso es realmente la manipulación de las cadenas. Y es todo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, porque realmente les digo, los usuarios trabajan como ellos quieren, pues, ¿verdad? Y lo hacen como ellos quieren. Entonces, veamos lo siguiente. Convertir de mayúsculas. Yo sé que muchos dirán, no, hombre, pero es que yo quería hacer un montón de cosas. No se preocupen, hoy vamos a manejar ya de aquí en adelante dos temas. Llevaremos dos temas simultáneos y viceversa. Y ahorita les va a gustar mucho lo que viene en el cierre, así es que no se vayan de la clase porque vamos a comenzar una etapa que ya es muy, muy funcional en PHP. Así es que no se pierdan lo que viene ahorita después de esto. BR, ¿sí? Y entonces le vamos a decir lo siguiente. Miren, pues, cadena 8 va a ser igual a hola mundo, ¿sí? Le vamos a decir cadena mayúscula, o sea, my, ¿verdad? Y vamos a usar la función que PHP tiene para ello y es strt upper. Miren, str, o sea, quiere decir string to upper. Eso es lo que quiere decir realmente. Y entonces yo le voy a decir de quién. De cadena 8, ¿sí? ¿Ok? Entonces, le decimos cadena min y usamos la que es para hacerlo en minúsculas. str to prácticamente lower, ¿sí? Entonces, tenemos ambas. ¿De quién? De cadena 8 nuevamente, ¿sí? Entonces, conozcamos el eco de la cadena my. Podemos hacerlo como dice, nos estaba diciendo nuestra compañera John también. Pero cada quien ya me acostumbré, entonces ya siento raro irlo a poner en el final. Lo hago cuando es una sola línea también, ¿verdad? Min. Y entonces podemos conocer ambas cadenas, ¿sí? Miren, tenemos estas funciones que van a ser muy prácticas para que nosotros podamos trabajar. Miren, hola mundo y hola mundo en minúscula. ¿Se recuerdan que habíamos puesto una con mayúscula, pero lo convirtió completamente? ¿Sí? Entonces,
básicamente nosotros podemos trabajar de esta forma. Y Wilder dice, pasen el ID de Zoom. El ID de Zoom es para los alumnos que han estado suscritos al VIP, por eso no se comparte en el canal público, sino se les manda en privado a los alumnos que se volvieron VIP. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de conversión. Imagínate que tú estás evaluando, ¿quieres ingresar otro cliente? Sí o no. Escribe sí o escribe no. El usuario te pone sí en mayúsculas, sí en mayúsculas o en minúsculas. Nosotros sabemos a través de la tabla ASCII, sabemos nosotros que los valores son completamente diferentes. Entonces tú aquí puedes ver que la N minúscula vale 110. Y aquí está. Mira esta ventana cuando yo selecciono el carácter. Y la N mayúscula vale 78. La máquina no está reconociendo las letras, reconoce los valores. Entonces, cuando el usuario nos pone una N minúscula y nosotros hicimos una comparación, ¿sí? Salir, si el usuario ingresa N mayúscula, la computadora lo que está evaluando es el valor 78. Entonces nos dice si lo que el usuario ingresó es igual a 78, pero sucede que el usuario lo ingresó en minúsculas. Entonces el valor que está llegando es 110. ¿110 es igual a 78? No. Y entonces prácticamente continúa. Y tú le estás diciendo, no, si ya quería parar, pues, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que decidir o hacemos la comparación de las dos letras o volvemos a una sola forma, cualquiera de las dos, ya sea mayúsculas o minúsculas, eso es tu elección, y evalúas una sola y haces la conversión de lo que el usuario haya ingresado. Entonces, esta tabla ASCII nos sirve mucho porque cuando trabajamos caracteres, estamos evaluando valores, ¿sí? Y esta es una forma en la que nosotros entonces podemos hacer prácticamente esas conversiones que necesitamos, ¿sí? Avancemos pues porque tenemos bastante trabajo todavía. Miren pues, podemos también buscar una subcadena dentro de otra cadena. Este medio ya lo habíamos platicado un poco. La función strpost nos permite buscar una subcadena dentro de otra cadena. Imagínate, tú necesitas ir a buscar o quieres verificar directamente si es un correo electrónico válido. Entonces tú puedes venir y decirle, voy a ir a buscar, ya sea la cadena o un carácter, dentro de mi cadena que el usuario ingresó. O sea que se está logineando, se está registrando o está ingresando a una página de registro o está creando su cuenta y cuando tú ves el usuario nos escribió tal vez 2 arrobas. Entonces tú podrías ir y decirle, bueno, voy a buscar la arroba. Si hay 2 arrobas, si hay una arroba, es válido. Si no hay arroba, no es un correo válido. O sea, son las estrategias que tú tienes que empezar a tomar. Así es que por eso yo les decía, recuerden que les he venido hablando y les he dicho, no es solo de que tú te pongas a hacer formularios. No es solo que tú ya te pongas a decir, yo ya hago un montón de bonitas front-ends con PHP, pero si de todas maneras atrás ni van a funcionar, entonces ¿para qué? El fin es que atrás te esté funcionando todo muy bien. Buscar una subcadena dentro de otra cadena. str post es el que nos va a ayudar a eso, ¿sí? Entonces, vamos por nuestro ejercicio número 6. Y entonces le vamos a decir lo siguiente. Cadena 9 va a ser igual a hola mundo. Miren. Posición, le vamos a decir str post. ¿De dónde? Ok, de cadena 9. ¿Sí? ¿Y qué quiero buscar? Le digo que quiero buscar mundo. Miren. Eco, posición. Entonces vemos nosotros aquí que él puede realmente entonces hacer el buscarnos la posición. Entonces tú podrías venir y decirle al usuario, mira en la posición número tal,
no tienes puesta tu arroba hoja. O durante la posición tal, encontré un carácter no válido, un símbolo, y no están permitidos los símbolos. O sea, ya es todo lo que tú puedas ir necesitando, ¿verdad? Actualizamos y nos dice que está en la posición número 5. Acá es bien importante que nosotros diferenciemos posición con el cantidades de elementos, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar eso. ¿Qué resultado nos dijo que teníamos en el 5? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, entonces nos dice que estamos desde la posición número 5. No, pero es que el espacio en blanco no lo tomó en cuenta. Sí, sí lo tomó en cuenta, pero él cuenta desde el 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Posición contenedor es M. Entonces, a partir de la posición 5. Entonces, tú podrías devolverle un mensaje al usuario y decirle, mira, en tu posición 6 o 7 pusiste un símbolo no válido, ¿verdad? Claro que vamos a aprender que podemos ir a extraer hasta ese símbolo, pues, ¿verdad? O ese carácter, pues, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros podamos indicarle al usuario realmente dónde está cometiendo sus errores. ¿Dónde está cometiendo sus errores? Porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pues. Veamos, podemos reemplazar una subcadena por otra. La función str replace nos permite reemplazar una subcadena por otra dentro de una cadena. Entonces podemos nosotros ir a sustituir en una cadena información que fuéramos a ir necesitando. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Reemplazar una subcadena por otra. ¿Sí? Eco, ejercicio 7. Tenemos que memorizar. ¿Saben cuántas funciones tiene PHP? ¿Alguien que me diga? Funciones predefinidas. ¿Alguien sabe cuántas funciones tiene PHP 8 al momento? A ver, ¿quién me dice? Ahí escriben en el chat cuántas calculan. No vayan a googlearlo, ¿verdad? Yo sé si me lo googlean, sé la respuesta que Google da. ¿Cuántas funciones predefinidas creen ustedes que tiene PHP? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea de cuántas funciones predeterminadas tiene PHP? str replace. Y entonces, str replace requiere ¿en dónde? O sea, ¿en dónde voy a quién quiero afectar? ¿Sí? ¿O qué quiero buscar? O sea, si ustedes se dan cuenta, maneja unos argumentos, ¿sí? Maneja unos argumentos. Y ese str replace me dice, bueno, primero, el primer argumento es, ¿qué voy a ir a buscar? ¿Sí? ¿Qué voy a ir a buscar? Entonces yo le digo, vas a ir a buscar la palabra cadena. ¿Sí? Ok, me dice. ¿Qué quieres que sustituya? Me dice. ¿Qué quieres que sustituya? Pues pon la palabra string, le voy a decir yo. ¿En dónde voy a ir a afectar? Dice. Entonces le digo que va a ir a afectar mi variable, mi cadena. Miren. Entonces yo le digo, básicamente, que quiero que afecte mi cadena. Eco, cadena nueva. Y entonces vemos nosotros directamente aquí ya la implementación de str replace. Miren. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es una string. Pues obviamente decía una cadena, pues, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado que las palabras estén como están en la cadena, porque miren, si yo la vuelvo mayúscula y grabo y vuelvo a ejecutar, no sucede el cambio, porque no son iguales. Era lo que yo les decía. Si nosotros vamos a ver el valor
de C minúscula y S mayúscula, perdón, C minúscula y C mayúscula vale 67 y C minúscula vale 99. Para ella no eran iguales, no eran el mismo valor. Entonces no encontró la palabra. Aunque humanamente para nosotros es la misma palabra, para la computadora no, porque esta está en mayúsculas y esta está en minúsculas. Y cada una de ellas es un valor diferente. Entonces yo tengo que tener cuidado de cuando haga este tipo de procedimientos, ¿sí? Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos cómo funcionan los caracteres independientemente, ¿sí? Cómo están funcionando ellos independientemente. Veamos esta más. Dice, obtener un carácter de una cadena. Aquí está lo que nos estaban solicitando. Entonces quiere decir que yo puedo ir a extraer un carácter. La función substr nos permite obtener un carácter o una subcadena de una cadena. Entonces podemos nosotros también irlo a aplicar. Vamos a construirlo. Entonces, ahora tenemos directamente obtener un carácter o subcadena con substr. ¿Sí? Entonces, eco, ejercicio número 8, vamos, ¿verdad? Número 8. Y entonces le vamos a decir lo siguiente. Cadena mu es igual, esta es mi cadena, ¿sí? Carácter, la variable, y uso la función substr. Entonces, la función substr en sus argumentos me dice, bueno, ¿a quién quieres afectar? Quiero afectar a cadena mu, ¿sí? Y entonces me dice, requiere 3 argumentos. Entonces me dice, bueno, ¿de qué posición? Bueno, quiero que inicies en la 0. ¿Hasta qué posición quieres ir a traer? Si quiero ir a traer solo un elemento y quisiera ir a traer la letra E, que es la primera, yo le tendría que decir que quiero que recorra del 0 al 1. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado que todas las funciones en los lenguajes, como era el ciclo for, los range, todo, cuando nosotros hablamos de una posición 0, 1, siempre hablamos de lo siguiente: valor inicial incluye posición y contenedor. Posición inicial, aquí está, 0, y su contenedor es la letra E. El valor final siempre es posición final, pero no su contenedor. Entonces nosotros podríamos llamar a esto prácticamente valor final menos 1. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, llega hasta el valor final, que sería el 1, la posición 1 sería esta, está antes de la S, su contenedor es la S, pero como la regla dice que no da el contenedor, entonces solo nos va a devolver la letra E, porque el 1 llega hasta la posición, pero no da su contenedor, ¿sí? No da su contenedor. Entonces, por eso es que yo le estoy diciendo del 0 al 1, para que me dé únicamente la letra E, ¿sí? Y con eso yo obtengo prácticamente la letra E. Podemos ir a verlo. Grabamos, ejecutamos en nuestro navegador. Ah, perdón, no la imprimimos. Eco,
carácter. Falta punto y coma arriba. Eco. PR. Y ahora sí ya lo vamos a poder visualizar. ¿Ok? Miren, letra E. Nos devuelve la letra E. Si nosotros necesitáramos sacar 3 letras, entonces yo le diría que quiero llegar prácticamente hasta la posición 3. No me va a devolver la posición del contenedor de 3. Entonces me devuelve EST. Miren. Entonces es una forma en la que yo puedo ir a extraer esas porciones. Entonces yo vendría, si vamos entendiendo todo lo de hoy, yo podría en un momento dado ya decirle, ¿no? Podría ya decirle dónde está su carácter y devolvérselo, ¿sí? Decirle, mira, pusiste un símbolo dólar y no es permitido dentro de un email y lo tienes en la posición tal y aquí estaba. O ir a decir, dentro de la palabra está, pusiste un símbolo de dólar, ¿verdad? Y decirle que se lo devuelvo, ¿sí? Podríamos ver un ejemplo. Podríamos venir y decirle, queremos devolverle que el usuario aquí nos puso un símbolo de dólar. Miren. Bueno, pero el dólar tendríamos que ponerlo. Es que estamos recibiendo valores. Hagámoslo con otro valor. Va, pongamos que nos puso un asterisco ahí. Miren. Entonces, yo le quiero decir que en esa palabra hay un carácter no válido. ¿Sí? Entonces yo le quiero decir, en esta palabra de tu cadena pusiste un carácter no válido. A ver, ¿quiénes en el chat o quiénes en Zoom me dicen qué rango tendríamos que poner para extraer toda esa palabra que tiene el asterisco incluido? ¿Hasta dónde tendríamos que poner para poder nosotros ir a extraer esos valores completos? ¿Hasta dónde tendríamos que poner nosotros? ¿Quién me dice? ¿Hasta dónde tendríamos que poner para extraer la palabra que queremos aquí? Decirle al usuario que ahí hay un error, digamos. ¿Qué rango tendríamos que poner? A ver, gente que está en el en vivo, gente que está en Zoom. ¿Qué valor tendríamos que poner aquí? Rápidamente, rápidamente. De 0 a 17. Pero 0 a 17 nos devolvería todo. 0 a 4, dicen otras. 0 a 4 y 0 a 17. Pero es que 0 a 17, yo solo quiero esto. Yo solo quiero esto. No quiero toda la cadena. De 0 a 6, dicen unos. Bueno, probemos el primero, 0 a 4. Grabamos, ejecutamos. Nos devuelve ese asterisco T. Otros dijeron al 17. Al 17 nos devuelve, esta es mi cadena. Queremos solo decirle que esa palabra tiene un error. Otros dijeron del 0 al 6. Ejecutemos. Del 0 al 6 devuelve está, pero ha de estar viniendo el espacio en blanco. Entonces tengo un carácter del espacio en blanco. Del 0 al 5, dice Giovanni. Y ahí sí. Quiere decir que 0.5 y 0.6 son funcionales, pero 0.6 nos está trayendo un carácter vacío. Entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado porque estamos trayendo el carácter vacío, ¿sí? Entonces yo aquí ya podría venir, poner un eco y decirle, bueno, la palabra está, tiene un asterisco y podría ir, ahora yo podría ir a buscar el asterisco y decirle que se encuentra en la posición número tal, ¿verdad? O entre la S y la T pusiste un asterisco. O sea, ya es la creatividad de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Ya es las reglas que ustedes quieran poner. Y a veces no son solo las que nosotros como programadores queremos poner, pueden ser las que la empresa que nos esté contratando decida que hay que hacer, ¿sí? Interesante, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando ahorita aquí las cadenas.
Vamos a entrar a otro tema. Miren este. Convertir una cadena en un array. Sé que no hemos visto arrays en este momento. Eso que va a continuar en la siguiente clase del martes. La función strsplit nos permite convertir una cadena en un array de caracteres. Eso es bien interesante porque cuando ya veamos arrays, ¿sí? Los arrays nos van a permitir a nosotros ir a segmentar por elementos cada uno de ellos. Pero ahorita solo haremos mención. Convertir una cadena en un array. Y esto se hace a través de la función strsplit. Nadie me dijo cuántas funciones tenía PHP al momento. No me contestaron mi pregunta. ¿Cuántas funciones tiene PHP en este momento? Así, funciones son estas, pues, ¿verdad? Como esta, ¿sí? Print y todas estas. ¿Cuántas funciones tiene PHP al momento? ¿Sí? ¿Quién sabe? Nueva cadena es igual. Se volverá un array. Miren. Convertimos y le decimos str prácticamente split. ¿De quién? De nueva cadena. Miren. Y ahora vamos a usar un print R que ahorita se los voy a explicar. Y le vamos a decir convertimos. Miren. A ver, pues, ¿cuántas funciones tiene PHP al momento? Integradas. ¿Por qué nadie me responde? No me quieren contestar. ¿Sí? Grabamos y ejecutamos. Y miren, en la posición 0 puso la S, en la posición 1 la E, en la posición la posición 2 puso la E, perdón, en la posición, y así vamos viendo el espacio vacío quedó en la 3, ¿sí? 4 y así sucesivamente. Y nos dice que formamos un vector o un array de 18 posiciones. Miren, de 18 posiciones. Entonces hemos vuelto el string en un array. Cuando ya veamos arrays, vamos a ver nosotros qué funcional es que hayamos vuelto el string en un array. Porque entonces ahora ya podemos hacer comparaciones directamente dentro de un array del string que se ha creado. Entonces vemos nosotros que print R nos permitió irnos a imprimir la estructura del array. Voy a explicarlo. Miren pues, hagamos aquí un paréntesis en la instrucción print R que todos están viendo por acá, ¿sí? Print R, acá, lo que está haciendo básicamente es lo siguiente. Vamos a platicar un poquito, ¿sí? Un paréntesis de ella, la cual veremos con mayor utilidad al estudiar arrays. Eso es definitivo. Se utiliza para mostrar información sobre una variable, prácticamente en un formato legible para nosotros los humanos, ¿sí? Y esta es una función muy útil para depurar y entender las estructuras de las variables que se vuelven complejas ya dentro de los arrays y objetos. Entonces, por eso es que ustedes pudieron ver que la salida es como que muy entendible. Nos enseñó la posición, el número de la posición y el carácter almacenado en esa posición de un vector. Porque el vector o un array directamente es la estructura, como la vamos a estar platicando más adelante, que crea también diferentes posiciones, pues, ¿verdad? Entonces, convierte, ¿sí? Lo que nosotros hicimos ahorita fue decirle con esta función de acá nosotros, esto de aquí, strsplit, a la variable convertimos, la volvimos de tipo prácticamente un array, ¿sí? La volvimos de un tipo array, ¿sí?
Entonces volvimos la cadena en un vector, en un array. Y print R lo que está haciendo es permitirnos ir a leer de esa forma explicada lo que se almacenó adentro del array, ¿sí? Entonces print R nos ayuda a comprender a nosotros humanamente qué es lo que sucedió con la variable, como lo podemos ver prácticamente aquí, miren. Nos dice que ahora es de tipo array y nos dice que en la posición 0 se guardó la S, en la posición 1 se guardó la E, ¿sí? Entonces vamos viendo nosotros cómo ella va evolucionando y cuántas posiciones realmente realizó, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Va a ser muy funcional de aquí en adelante, ¿sí? Bueno, avancemos pues porque tenemos ya, vamos ahí. Veamos una más. Dice, bueno, unas más. Eliminar espacios en blanco. Normalmente, el usuario puede dar dos espaciados cuando llenamos un formulario. El usuario decide poner una palabra y le intercala espacios. Y nosotros nos damos cuenta que eso nos puede estar afectando para poder hacer nuestros procedimientos. Entonces le decimos la función trim nos permite eliminar espacios en blanco al principio y al final de una cadena. Miren, entonces es lo que les decía, el usuario viene y nos pone palabras en blanco o letras en blanco, caracteres en blanco, y él nos puede estar afectando en lo que nosotros queremos hacer. Entonces le podemos decir eliminar espacios en blanco. ¿Sí? Eco. Ejercicio 10. Si ustedes se dan cuenta, yo les estoy enseñando las estructuras, las funciones y una forma de aplicarlas. Pero uno puede construir ya directamente otras soluciones. Y lo vamos a ver ahorita. Otra cadena es igual. Y miren, ponemos unos espacios vacíos. Tiene espacios. Y otros espacios en el final. Creamos cadena y es igual a trim. ¿De quién? De otra cadena. ¿Sí? Miren. Eco. Creamos. Creamos. Ah, pero aquí no lleva los. Voy a llevar las comidas, pues, pero más práctico. Creamos cadena. Y ok, podemos irla a visualizar nosotros y vemos directamente que dice tiene espacios. Los quito porque si no debería haber salido empujado, pues, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que los quita. Entonces con esto ustedes pueden eliminar esos espacios molestos que el usuario nos pudiera ingresar. Podemos dividir una cadena en partes también. La función explode nos permite dividir una cadena en partes utilizando un separador específico. O sea que nosotros podríamos venir y decir, bueno, si el usuario nos ingresa demasiadas comas o el usuario, nosotros le dijimos que debe de ingresar de alguna forma o nosotros creamos el formato, nosotros podríamos ir a dividir la cadena en partes y para eso usamos la función explode, ¿sí? Entonces con explode nosotros podemos ir a hacer uso de ese tipo de estructuras también que las cadenas nos permiten manejar. Tengo cadena, le vamos a decir dividir esta cadena ahora. Bien, voy a valerme del uso de las comas para estas partes, va a ser igual a explode, decíamos, y explode tiene tres argumentos, ¿sí? Dos argumentos. Yo le diría que quiero que busque las comas y prácticamente por las comas lo divida. Tengo cadena. Miren. Print R, porque la estoy separando. Entonces voy a usar print R nuevamente.
porque necesito visualizarla separada, pues, porque ella la particionó. ¿En qué la particionó? Prácticamente podríamos ir a decir nosotros que qué tipo de estructura creó. A ver, ya van dos preguntas. ¿Qué tipo de estructura nos creó? El explode. Explode nos creó prácticamente otro array. Y nos dice que en la posición 0 puso a dividir. En la posición 1 puso esta cadena. Y en la posición 2 puso ahora. Cuando ya veamos vectores y arrays, nos vamos a dar cuenta nosotros de lo que realmente nos ayuda realmente a hacer este tipo de separaciones. ¿Sí? Y conozcamos nuestras últimas dos. Formatear una cadena. La función sprintf nos permite formatear una cadena utilizando marcadores de posición. Entonces, quiere decir que nosotros podemos hacer uso de este tipo de estructuras para delimitar también valores. En Python es muy utilizada y los de la vieja escuela la usan mucho también en PHP. Cadena, sprint F, ¿sí? Este es nuestro penúltimo ya ejercicio con las cadenas. Vamos a decirle nombre, es igual a Juanpa y miren, le vamos a decir que edad es igual cadena formato, le vamos a decir que queremos hacer lo siguiente. Miremos, sprint F y le voy a decir, mi nombre es porcentaje S y tengo porcentaje de años. ¿Sí? Miren, coma. Y entonces ahora yo prácticamente aquí meto esos valores. Voy a hacer más pequeño. Y le digo acá, nombre, coma, edad. Punto y coma. Y regresamos. Y prácticamente ahorita nosotros podríamos ver que dentro de la cadena se incorporan mis variables. Yo sé que lo hemos venido haciendo con la otra estructura, que solo es poner el nombre de la variable. Pero les voy a decir, si se dieron cuenta, se volvió una cadena extensa. Entonces, a veces nosotros podemos tener resultados de cadenas extensas donde ir intercalando el nombre de la variable nos va a volver muy larga la cadena. Nos va a volver muy largo esto. Entonces, yo puedo hacer uso de ese sprintf y decirle que solo vaya metiendo por letras los que estén en el mismo orden que esté en el final. ¿Sí? Entonces, traigo mis variables y las inserto acá. En Python también es muy utilizado, ¿sí? Y nosotros podemos ir a ver la estructura funcional y nos dice, miren, mi nombre es Juan Pajiki, tengo 40 años. O sea, intercalo las variables dentro de mis cadenas. Cuando se van a volver muy largas, porque aquí yo tendría que ir a poner nombre, tendría que ir a poner edad, como lo hemos venido haciendo. Lo único es que se me puede volver una cadena muy larga y tal vez yo perder ya el control de lo que estoy poniendo. Entonces puedo resumirla y hacer este tipo de estructuras con Sprint F, ¿verdad? Pues muy utilizada también, muy funcional. Y nuestra última función, que no es la última de PHP, que nadie me ha contestado cuántas tiene. Convertir una cadena a un número. Esta función es muy importante para nosotros. La función intval nos permite convertir una cadena a un número entero. Y esto nos puede ayudar mucho cuando recibimos información de una base de datos, máxime en una base de datos tal vez tipo Mongo como documentos, que los usuarios tienden a escribir los números como que fueran cadenas. O hay programadores que usan el campo como que fuera de carácter. Y eso nos ocasiona a nosotros problema, ¿verdad? Porque nos la vuelven directamente una cadena. Entonces, convertir una cadena a un
número. Eco, esta es nuestra última conversión que vamos a hacer. Hay más funciones, lógicamente que sí. Hay más funciones. Cada número le vamos a decir que el valor es 1, 2, 5. Miren. ¿De qué tipo está? Está de tipo string. Número, le voy a decir int val, ¿de quién? De cada número. ¿Sí? Eco, número. Y nosotros podríamos ver qué se hizo. Si nosotros grabamos y vamos a ejecutarlo, vemos que dice 125. Pero ustedes me podrán decir, mire Juanpa, ahí directamente lo que sucedió es que pudo imprimir el carácter que estaba. ¿Cómo corroboramos que de verdad lo volvió un valor numérico? Ah, bueno, entonces hagamos una suma y digámosle número más 25. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Comprobando. Comprobamos que de verdad se haya vuelto un número. ¿Por qué? Porque si no lo concatenaría. Y si lo volvió un número, podría sumarlo. ¿Sí? Podría sumarlo. Entonces, tendríamos que poder ver 150. Y dejó prácticamente de ser un string. Miren, 150. Entonces quiere decir que pudo convertirlo a un valor numérico y lo pude usar para hacer un valor numérico. Sin embargo, cada número sigue siendo de tipo string dentro de mi programa. ¿Sí? Sigue siendo de tipo string porque yo no perdí el valor. En número lo volví numérico. Eso es muy importante porque yo no lo he vuelto prácticamente un valor directo para esto. ¿Sí? Bueno, para cerrar este tema y ustedes digan cómo se vuelve funcional, y así entramos en materia al que quiero dar de inicio ya, es que nosotros podríamos hacer uso de ya una implementación más completa y nosotros podríamos crear funciones para operar las cadenas. Entonces, veamos, dice, realicemos una función propia para contar el número de palabras en una cadena. Miren, pero ya hacemos una función. Entonces ya integramos lo que realmente hemos estado viniendo aprendiendo. Entonces ahora hagamos una integración total antes de pasar a nuestro tema. Yo sé que ya les va a empezar a gustar más. Día 02 PHP y construyamos rápidamente este ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una función para contar el número de palabras en una cadena. ¿Ok? ¿Estamos? Eco, ejercicio número 1, le metemos un poco. ¿Y qué vamos a hacer? Function, contar palabras. Miren. ¿Ok? Y le vamos a decir que recibe el parámetro cadena. ¿Ok? Miren pues. Palabras va a ser igual. ¿Qué función nos ayudaba a contar palabras? ¿Se recuerdan ustedes? ¿O ya se les olvidó? ¿Cuál nos ayudaba? Explode. Entonces explode nos ayuda a eso. ¿Qué separador vamos a usar? Pues vamos a usar el separador vacío. O sea, cada espacio vacío nos va a poder delimitar que hay una palabra ahí. ¿En dónde? En cadena. ¿Sí? En cadena. ¿Qué nos va a retornar? Pues nos va a retornar el conteo que hay en palabras. Miren. Entonces, des en cuenta cómo podemos ahora ya crear estructuras que puedan ser repetitivas para nosotros. Entonces, creamos una variable cadena y le decimos, esta es
esta es nuestra cadena, digámosle, punto y coma, le decimos num palabras, va a ser igual porque el retorno debe venir a algún lugar. Entonces aquí asigno contar palabras. Miren, que le envío la cadena, ¿verdad? Entonces ese va de parámetro y eco le digo la cadena tiene num palabras. Palabras. Miren. Entonces podemos hacer uso de estas estructuras. Miren. Vamos a ejecutarla. Cambiamos el archivo al número 2. La cadena tiene 4 palabras. Entonces ahora estoy haciendo funciones y nosotros podríamos decir, esta es nuestra cadena en PHP 8. La cadena tiene 7 palabras. ¿Qué les parece? Ya hacemos uso prácticamente de las estructuras que nos pueden servir ya con funciones. Podemos repetir la función, porque yo podría tener diferentes tipos. Esto se puede repetir, ¿verdad? Esto se puede repetir, ¿sí? Y prácticamente yo podría tener diferentes usos, pues, ¿verdad? Decirle cadena 2 y decirle terminé de aprender funciones con cadenas, ¿sí? Num palabras 2, llamo a contar palabras, le envío el 2 y num palabras 2. Miren, la función se está quedando. Num palabras me está teniendo para esta cadena, num palabras 1 me está teniendo para esa cadena y yo puedo repetir el uso de mi función las veces que yo prácticamente lo necesite. Miren, ¿qué les parece? Ya prácticamente pudimos implementar ya más el uso de las cadenas, pues, ¿verdad? Podemos ampliar más el uso de las cadenas. Tenemos un ejemplo más, pero este ejemplo pues ya no lo voy a volver a detallar, pero dice función para reemplazar palabras en una cadena. Lo mismo, usando el str replace, yo podría directamente también reemplazar las palabras. Lo que es importante es que nosotros debemos recordarnos cuáles son las sintaxis de las funciones. ¿Cuáles son las sintaxis de las funciones propias? Porque esta es una función definida por mí. O sea, reemplazar palabra es una función creada por mí. str replace es una función interna de PHP. Lo que nosotros tenemos que recordarnos es su uso, ¿sí? Ya no lo voy a ir a crear, solo lo voy a pasar para que ustedes lo vean funcionar, porque es lo mismo que hemos venido haciendo hasta este momento, pues, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces ya no valdría la pena que yo me ponga ahorita a explicarlo porque quiero comenzar la parte final de hoy, que yo sé que ya les va a gustar mucho más, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente esta parte, ¿sí? Perdón. Tenemos esta parte y aquí está. Hicimos la función reemplazar palabra, tiene sus parámetros, CST replace, cómo ella funciona, y aquí le estoy diciendo, enviamos nuestra cadena de prueba, queremos que dentro de cadena, la palabra nuestra sea cambiada por nosotros. Y como estábamos explicando, nosotros podríamos hacer uso de las funciones donde nosotros lo necesitemos. Enviamos nosotros cadena de prueba. Vemos que se hizo el cambio de nuestra por nosotros. ¿Bien? Enviamos nosotros cadena de prueba. Antes decía enviamos nuestra. Y vemos que ocurre el cambio por medio de una función. Entonces yo podría estar repitiendo el uso de mis funciones dentro de mi programa para estar enviando diferentes cambios. O sea que prácticamente reemplazar palabras me podría servir para cualquier cosa que yo necesite en una cadena para reemplazar palabras. Para contar palabras por medio del espacio en blanco, yo tengo ya mi función prácticamente contar palabras. Incluso esta la podría llamar contar palabras con espacio en blanco, ¿verdad? O sea, contar palabras blanco, o sea, decirle que es por el espaciado en blanco, pues, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en las que nosotros podemos usar
la implementación de funciones con las cadenas. ¿Cuántas funciones tiene PHP al momento? Predefinidas, así como str replace, como print y todas. PHP en este momento tiene más de 1000 funciones. Más de 1000 funciones. Y bueno, llegamos a una parte que todos querían empezar a trabajar, ¿verdad? Y esta parte ya es más interesante, porque son los formularios. Y eso es lo que le da vida a PHP realmente. Una de las características más potentes de PHP es la forma de gestionar formularios en HTML. El concepto básico que es importante entender es que cualquier elemento de un formulario estará disponible automáticamente en sus scripts de PHP. Los formularios son la vida de PHP, ya que es la forma con la que interactuamos con el cliente, del lado del frontend, la manera que podemos recolectar la información para nuestros desarrollos. Iniciaremos creando un archivo HTML que contenga el formulario y lo llamaremos formulario HTML. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a explicar los métodos con los que nosotros podemos trabajar los formularios, que son get y post. Miren pues, en PHP get y post son dos métodos diferentes que se utilizan para enviar datos desde un formulario HTML a un script PHP para su procesamiento. La principal diferencia entre get y post es la forma en que se envían los datos. Get, los datos se envían como parte de la URL. En otras palabras, los datos del formulario se agregan a la URL como una cadena de consulta, un query string. Esto significa que los datos son visibles en la barra de direcciones del navegador y pueden ser guardados en el historial del navegador o en los logs del servidor. El método get es útil para solicitar datos de un servidor, como una página web o un archivo. Post, sin embargo, los datos se envían en un paquete separado del encabezado de la solicitud HTTP. En otras palabras, los datos no son visibles en la URL ni en la barra de direcciones del navegador. Los datos del formulario se envían en el cuerpo de la solicitud y pueden incluir archivos adjuntos. El método POST es útil para enviar datos que deben mantenerse privados, como información de inicio de sesión o detalles de una transacción financiera. Entonces ya nos vamos dando cuenta nosotros y vamos entendiendo un poco más de qué tipo de método nosotros tendríamos que usar cuando fuéramos a hacer este tipo de llamados, ¿verdad? O a transferir esta información. Para recibir los datos del formulario en PHP, se utilizan las superglobales $-get y $-post, respectivamente, dependiendo del método que estemos usando. Por ejemplo, si el nombre del campo del formulario es nombre, podemos recuperar sus valores en PHP de la siguiente manera. Get:nombre igual a superglobal get nombre. Post sería la variable nombre igual a las superglobales post el nombre. En resumen, la elección entre get y post dependen del propósito del envío de datos. Si los datos son públicos y no confidenciales, se puede utilizar get. Si los datos son privados y confidenciales, se debe utilizar post. ¿Ok? Entonces dice, en este formulario hemos incluido 3 campos: nombre, correo electrónico y mensaje. Además, hemos especificado el método POST para enviar los datos del formulario a un archivo enviar.php cuando se presione el botón de enviar. Haremos nuestro siguiente paso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es construir este archivo HTML que se nos pedía aquí, formulario.html. Miren. Entonces, vamos a construirlo. Hoy no estamos terminando formularios. Estamos comenzando formularios, ¿verdad? En PHP. Ahora, hago una observación. No vamos a enseñar HTML, ¿sí? No vamos a enseñar HTML. Así es que sugiero que refuercen un poco
su HTML, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí HTML y le vamos a decir rápidamente. Doctype, esto clasifica que es de tipo HTML5, ¿sí? HTML, ¿ok? Entonces, voy a hacer mi cierre de una vez de HTML, bracket abierto, bracket cerrado, ¿sí? Voy a iniciar el head y en el head voy a poner el título, ¿no? Voy a poner el título y le voy a decir formulario, formulario de contacto. Ok, siento raro no poner los puntos y coma, ¿verdad? Y entonces ahora voy a crear mi body. Ok. Así es importante que aprendamos a manejar HTML también, ¿sí? Porque eso es clave ahorita. Con un H1 le voy a decir que este es el formulario de contacto. Uno está apareciendo en la barra del navegador y el otro ya es dentro de la página. Entonces yo le voy a decir form y le voy a decir el método, method, y le voy a decir que va a ser de tipo post. Miren, voy a usar un post. ¿En qué momento? Cuando el action sea igual a llamar prácticamente el archivo enviar.php. Tengo que ir a construir ese archivo PHP, pues prácticamente, ¿verdad? Entonces, ahora acá voy a crear lo siguiente. Label, le voy a decir for igual nombre, action, perdón, no, es el action de arriba, ese ya lo puse. Nombre, o sea, tenemos el campo nombre, cierro mi label y le voy a decir que aparezca nombre, ¿verdad? Esta es la etiqueta para nombre. Ahora aquí creo ese campo que quiero que aparezca en la página web y le voy a decir input type es igual a un campo de texto, y le voy a decir ID es igual a nombre, es como lo llame aquí, ¿sí? Nombre, y le voy a decir name es igual a nombre. Y vamos a hacer algo todavía. A ese campo le voy a decir que es obligatorio. Miren, o sea que si no se llena el campo, va a marcar un error. BR, creo otra etiqueta, label, for, igual, email, y le voy a decir que este es correo electrónico. ¿Sí? Cierro el label, creo el campo, input, type, ¿verdad? Input type, igual, email, ¿sí? ID, igual, email, name, es como se va a llamar el campo, email, y le voy a decir que también es requerido. ¿Sí? ¿Ok? PR. Y hacemos el último. Label por igual mensaje. Y le vamos a decir aquí que nos pongan el mensaje que nos quieren enviar. Está label ahí cerrado también. Y este va a ser por un text area, porque va a ser más de una sola línea. Text area, ID es igual a mensaje, name va a ser igual
a mensaje y le vamos a decir que también es obligatorio. Require. Y aquí hay una diferencia y es que textaria sí requiere cierre de bracket, ¿verdad? Entonces cerramos el bracket, BR, y ahora necesitamos el input type, que es crear el botón del submit, que quiere decir que le voy a poner un value igual de enviar. Quiero que eso diga en el botón. Cierro mi form, cierro mi body y está cerrado mi HTML. Entonces, si nosotros lo vamos a visualizar, el formulario ya está creado y el formulario se llama formulario.html. Miren, formulario de contacto, correo electrónico y el mensaje y el botón de enviar. Algo muy sencillo en este momento. Los tres campos son obligatorios, pero ahorita prácticamente no hace nada. Miren, nos dice este campo, rellena este campo. Miren qué interesante. Miren, desde el comienzo. Si completo el primero, le digo enviar, me dice que debo de rellenar el siguiente campo también. Miren. Si le digo enviar, me dice que debo de llenar este campo también. Solicito soporte. Miren, enviar. ¿Y qué hace? El PHP nos está diciendo que no se pudo solicitar la respuesta. ¿Por qué? Porque prácticamente me está diciendo que está yendo a buscar a enviar PHP, pero enviar PHP no existe, no ha sido creado. Entonces prácticamente no me es todavía funcional, pues, ¿sí? Entonces yo debo de ir a crear ese archivo. Vayamos a crearlo rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a crearlo rápidamente, nuevo archivo. ¿Y cómo se llama? Enviar.php, ¿sí? Miren. Entonces creo enviar a PHP y este ya va a ser mi script que nosotros hemos venido conociendo en tipo PHP, ¿verdad? Miren. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a ver. Recuérdense que le pusimos que era un método post. Entonces decía la teoría, yo debo de ir a validar qué tipo de método está viniendo. Entonces le digo, server, le digo que están haciendo un request, método, request método, si es igual, ¿a quién? A post, ¿verdad? Entonces hago una estructura condicional y verifico que venga el request mode de tipo. Decía que las variables yo las puedo ir a traer del formulario con las superglobales. La superglobal de post es este y aquí voy a guardar prácticamente el nombre que está viniendo en el formulario, en el método. Ahora le digo email y esto es igual a la superglobal post ¿de quién? De email. ¿Sí? Y ahora le digo mensaje va a ser igual a la superglobal de post de mensaje. Miren. Y aquí hay algo bien importante. Aquí les voy a poner un comentario. Aquí podemos agregar código para enviar por email o código para guardar a una base de datos. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos que insertar
ese código, ¿sí? Eco, gracias por contactarnos. Miren, ¿sí? Concateno, nombre porque ya lo tengo. Yo ya tengo el concatenamiento, ¿sí? Punto. Te responderemos, ¿sí? Te responderemos. Yo le puedo mandar un mensaje a él, te responderemos prácticamente. Le vamos a decir pronto, punto, punto y coma. Aquí estoy haciendo uso de mi estructura PHP, pues, ¿verdad? Miren. Y entonces, acabo de crear prácticamente mi método post. Revisemos que todo esté bien porque me veo que me marca. Ah, es que aquí tenemos un doble paréntesis que nos conectó. Ok, ahí está. Corregido. Y ahí está nuestro enviar PHP. Miren, lo podemos probar. Ya lo guardamos, sí. Y entonces, vemos que ya está lleno el formulario. Antes nos daba un error al darle enviar, pero podríamos refrescar para que ya cargue nuevamente. El botón de limpiar, ahorita les voy a enseñar, pues, ¿verdad? Pero prácticamente esta sería la forma en que nosotros podemos usar. Le decimos enviar y miren, gracias por contactarnos, Juan. Te responderemos pronto. Observo que me quedó pegado ahí. Entonces voy acá, doy un espacio vacío, perdón. Te responderemos pronto. Puedo regresar a mi formulario, actualizar. Ahora le vamos a decir, Pedro, enviar. Gracias por contactarnos, Pedro. Te responderemos pronto. Mi PHP ya prácticamente tiene toda la información. Miren, mi PHP pudo capturar toda la información y ya la tiene aquí en este archivo. Ya tiene los valores que puso el usuario en el formulario. Yo ya puedo decidir enviarlos a una base de datos, puedo mandarlos por email, ¿sí? Vamos a crear el script de PHP que envía por email. Entonces, cuando ustedes ya crean formularios y alguien le da a enviar, ustedes van a decidir a qué emails quieren enviar esa información. Eso lo vamos a construir también ya en las siguientes clases. Entonces ya van a poder ustedes enviar esa información, como enviarla a un MySQL, o enviarla a un Mongo, enviarla a un Oracle, enviarla a un SQL Server, ¿sí? A un Azure, o enviarla a la nube, como ustedes sea, dependiendo del conector que vayan a utilizar. Ahora, esto es importante que ustedes tienen que empezar a manejar. Miren, HTML. Entonces, no se preocupen, este no ha terminado. Aquí está el PHP que hicimos, el enviar PHP. Entonces, ahora se dieron cuenta ustedes cómo funciona con dos archivos. HTML y como PHP es ese motor que le da vida al formulario, pues, ¿verdad? Entonces, esto es lo que acabamos de crear, ¿sí? Vimos que si no va un campo puesto también, nos da un error, miren, enviar, y ahí sale el mensaje, rellene este campo, dice. Miren, ese es el mensaje que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta, al igual, si no está puesto este otro campo, también nos dice, ¿sí? Miren. Y igual, si no va nada, también nos va a decir que el campo es obligatorio. Miren, y lo voy a enviar y ya está funcionando mi archivo PHP. Si ustedes se dan cuenta, la barra no presentó los datos porque usamos un método post. Si hubiéramos usado un método get, aquí en la barra miraríamos los 3 valores que el usuario está enviando. Podríamos leerlos. Por eso es que podían hackear Facebook antes y todo eso, porque se enviaban aquí en la URL, mirábamos el usuario, el password y de todo. Y dice que el historial del navegador los guarda. Entonces, antes o cuando tú tienes un mal sistema en PHP y usas get para ese tipo de informaciones, eso se guarda en el historial del navegador. Entonces, podemos ir a extraer esos datos de la URL por medio de get en un historial de un navegador. ¿Sí? Bueno, entonces, la explicación del script ya la hice, ya se los enseñé, ya lo construimos.
Aquí voy a dejarles y les voy a compartir en el canal del Discord y aquí los voy a subir nuevamente en la página web, en la fanpage y lo voy a mandar en el canal del Discord y en el Telegram. Aquí hay prácticamente unos inputs que deberíamos manejar en HTML. Y estos inputs nos van a ayudar a que ustedes puedan prácticamente crear. El text ya lo hicimos. Miren, cuando uno usa uno de password, automáticamente pone los asteriscos. Si uso uno de radio, es para seleccionar si no o sin. Un checkbox, el botón de enviar, que ya lo usamos. Puedo seleccionar color. El de email valida que tenga una sola arroba automáticamente. Por eso es bueno que ya usemos el de email y no el de texto. El de file de una vez me pone también si el usuario tiene que adjuntar un file. Recuérdense que el método get no adjunta. El método post sí puede adjuntar archivos. El hidden pues no se ve porque está escondido. Image, puedo poner el campo para ir a seleccionar una imagen y se adjunte. Number, me crea casillas de números. Range, puedo poner una barrita que hace un rango. El search, puedo hacer uno de buscar. De teléfono, ya hay específicamente que ya maneja el formato de teléfono. Hay de tiempo, hay de date, hay de ambos juntos, hay de semana, hay de mes, hay de URL para determinar direcciones web, el de enviar y está el de reset, ¿verdad? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, este es un botón, o sea, que este puede cambiar, puede tener otras acciones. Ahora el de submit es el que va, busca el tipo de método, hace esa conexión y envía, pues, ¿verdad? Y el de restablecer que nos limpiaría el formulario, ¿sí? Nos limpiaría el formulario. Entonces, estos son dos partecitas de inputs que nosotros podemos estar manejando en HTML, ¿verdad? Entonces sería bueno que aprendan un poquito del manejo de estos inputs en HTML porque los vamos a estar usando bastante, ¿verdad? Déjanos tus comentarios si quieres un curso de formularios en HTML únicamente para que creemos formularios así bien vistosos. Recuérdense que PHP no es el frontend, no es el frontend, es el backend de todo esto, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que combinarlo con HTML y CSS para poder hacer ya un frontend más bonito, pues con una mejor cosmetología, ¿sí? Bueno, recuérdense que todavía pueden volverse alumnos VIP para recibir su carta de mérito, hacer las tareas, recibir los PDFs, recibir los archivos que se crearon el día de hoy, optar a su diploma técnico en realizar las tareas, que las tareas se han estado, miren, bien cañonas para que uno pula realmente PHP. Entonces es bastante importante que se traten de hacer el esfuerzo de volverse alumnos VIP y puedan entrar al Zoom, puedan entrar al material PDF, al material de archivos y puedan optar a recibir las tareas para hacer y llegar a tener su diploma técnico. La carta de mérito la van a obtener únicamente por haberse vuelto alumnos VIP y estar durante el curso, pues, ¿verdad? Pero el diploma técnico a base de sus tareas. Aún pueden volverse prácticamente alumnos VIP. ¿Sí? Escríbanos y con mucho gusto los asesoramos para que se puedan volver VIP y recibas ahorita actualmente pues todo el material que ya van de estos 8 días de trabajo. Entonces creo que estamos en algo muy bonito ya, ¿sí? Estamos en algo muy interesante. Los invito a que sigamos, miren, ya estamos trabajando cosas que ahorita ya con formularios vamos a poder tener esos datos, porque ahora actualmente ya vamos a poder ir a este tipo de archivos de aquí y como ya tenemos en variables los datos, ya podemos empezar a hacer uso de todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ya podemos hacer una calculadora web, ya podemos empezar a hacer solicitudes de información para operaciones matemáticas, ya podemos solicitarle strings al usuario por el web, ¿verdad? Entonces ya podemos empezar a tener ese tipo de información. Entonces ahorita ya con todo lo que hemos venido haciendo en PHP, ahora ya tenemos aquí los datos, pues ya podemos implementar nuestras funciones, ya vamos a poder implementar directamente lo de cadenas, ya vamos a poder hacer diferentes cosas que en el lado del PHP se van a trabajar, ¿sí? Y vamos a enseñarles cómo prácticamente esos resultados se están mostrando en pantalla, ¿no? Entonces ya después vamos a integrar HTML con PHP para que HTML y CSS nos muestren resultados más bonitos de lo que el servidor PHP trabajó para dar esos valores de regreso. Lo que hablábamos al comienzo de las clases.
cómo PHP es ese motor de engranaje que el usuario no puede ver. Porque si lo hacemos en JavaScript, nuestro usuario, si nosotros vemos la página aquí HTML y hacemos el inspeccionar, nosotros podemos ir a ver prácticamente todo como lo hicieron, pues, ¿verdad? Nosotros podemos ir al inspeccionar y aquí podemos ir a ver realmente cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir a tener, miren, aquí está nuestro formulario, miren, pirateado, ¿ah? Vilmente nos lo piratearon, ¿verdad? Entonces lo podemos copiar, pues, ¿verdad? Y en JavaScript eso está sucediendo. No estoy hablando mal de JavaScript, pero JavaScript podemos ir a ver los códigos que la gente hizo y los podemos piratear, ¿verdad? Entonces, ahí está, pero el PHP no, porque eso ocurre del lado del servidor. Fue nuestro servidor Apache y solo devolvió los resultados, ¿sí? Solo devolvió los resultados. Entonces, en PHP nosotros tenemos mayor seguridad a nuestros desarrollos, ¿sí? Bueno, excelente viernes, buen comienzo de Semana Santa. El día martes, pues todavía tendremos clase. Creería yo que la del viernes ya no la tendríamos por estar ya en la semana mayor. Tendremos el descanso. Entonces, la última clase va a ser este día martes. Pueden ponerse al día. Pueden ponerse al día. Los invito realmente a que traten de ver los demás videos y se pongan al día.